gracia y paz de nuestro amado Señor Jesucristo para todos mis hermanos y mis hermanas del canal En Defensa de la Fe. Es un privilegio y una gran alegría poder compartir las buenas nuevas de salvación a través de la lección de la escuela sabática. En este video vamos a estar compartiendo el comentario día por día de la lección número 12, titulada La fe del pacto. Vamos a orar para comenzar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Gracias te damos, Divino Maestro, por darnos tu santa palabra, por fortalecer nuestros corazones con tu presencia, con tu alimento celestial, y por ayudarnos y tomarnos de la mano en este camino rumbo al cielo. Bendice a todos los que abran este video y lo escuchen con amor. Que tu Espíritu Santo nos capacite para comprender tu voluntad. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Lección para el día sábado, para memorizar. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Gálatas 3:11. Analicemos un poquito acerca de la palabra justificar. Es el proceso de validar a algo o a alguien. La justificación remite al hecho de que un determinado proceder es considerado justo y apropiado desde la perspectiva de alguien. En este caso, desde la perspectiva de Dios, tú y yo somos declarados justos y hechos justos por la obra que hizo y hace el Señor Jesús en la cruz y en el santuario celestial, si lo aceptamos como Salvador personal. En nuestra vida cristiana, muchas veces queremos hacer todo por nuestros propios medios, o quizás creemos que Dios necesita ayuda en su labor divina para la redención de su pueblo. Somos en muchas ocasiones autosuficientes, orgullosos, y los principales obstáculos de la obra que el Señor desea realizar en nuestra vida resultamos ser nosotros mismos. Debemos tener presente siempre que por más leales que seamos a la ley de Dios o por los méritos y buenas obras que hagamos, nunca será suficiente para que nosotros podamos alcanzar la salvación. Nuestros medios, nuestros méritos, nuestras virtudes no alcanzan, no compran nuestra salvación, porque la salvación tiene un precio infinito. Solo lo puede pagar aquel que es el creador del universo. Por lo tanto, es solo por el don de la gracia otorgada por Cristo que se activó el canal que nos comunica con el cielo y que posteriormente, si aceptamos su gracia, si aceptamos a Jesús, nos llevará a la vida eterna con Él. Por tal motivo, la lección de esta semana, con la ayuda del Señor, nos llevará a comprender y sobre todo a no olvidar la importancia y el valor de Cristo en nuestra salvación, ya que en diversas ocasiones desviamos nuestra mirada de lo que realmente nos debe importar y desechamos lo que hemos aprendido por mucho tiempo. Es allí donde nuestra vida cristiana debe entrar en la práctica, en el reconocimiento de que nos hemos equivocado y nos seguiremos equivocando cada vez que nos alejemos de la palabra del Señor, cada vez que decidamos vivir de manera independiente a Cristo. Entonces el secreto está en mantenernos siempre pegaditos del Señor, desconfiar de nosotros mismos y confiar en Cristo Jesús, quien es no solamente el Creador, sino también el restaurador, el Redentor, el Salvador de nuestra vida. Es decir, generalmente nos enfocamos solo en la teoría,
Tal vez nos enfoquemos también en llegar a ser los que más saben sobre la Biblia o el espíritu de profecía, tener el mayor conocimiento en nuestra iglesia, pero si eso no trasciende más allá y nos enfrascamos en ese pensamiento solo para nosotros, de nada servirá lo que hemos estudiado y aprendido, porque por más que alguien sepa la teoría de la verdad, si no la vive, entonces demuestra que no ha recibido salvación. Pero cuando alguien está en Cristo, nueva criatura es. Ahora el yo no es más el centro de su vida. Ahora Cristo ocupa el lugar más importante de su existencia, ocupa el centro de su corazón. El espíritu de profecía nos dice lo siguiente: el pecador quizá yerre, pero no es desechado sin misericordia. Sin embargo, su única esperanza es arrepentirse ante Dios y tener fe en el Señor Jesucristo. Es prerrogativa del Padre perdonar nuestras transgresiones y nuestros pecados, porque Cristo tomó sobre sí nuestra culpa y nos ha indultado dándonos su propia justicia. Su sacrificio satisface plenamente las demandas de la justicia. Justificación es lo opuesto a condenación. La ilimitada misericordia de Dios se aplica a los que son completamente indignos. Él perdona las transgresiones y los pecados debido a Jesús, quien se ha convertido en la propiciación por nuestros pecados. El transgresor culpable es puesto en gracia delante de Dios mediante la fe en Cristo y entra en la firme esperanza de vida eterna. Fin de la cita. Esta cita la puedes encontrar en el Comentario Bíblico Adventista, sección Comentarios de Elena de White, en el tomo número 6, página 1070 y 1071. Domingo 13 de junio. Reflexiones del Calvario. Qué importante es que como cristianos aprendamos a reflexionar sobre el gran valor que tiene la salvación para cada uno de nosotros. Meditar en los momentos que llevaron a Cristo a entregarlo todo por una humanidad caída nos puede proporcionar paz, fuerza y valor en medio de la prueba. Por eso es que constantemente es relevante que podamos hacer un alto en el camino para concentrarnos en Dios, en su inmenso amor y misericordia, en observar por medio de su palabra todo lo que tuvo que sufrir por sus hijos. Y aunque el Calvario representa ese lugar donde Jesús murió, Él hoy quiere evitarnos que pasemos por momentos dolorosos marcados por las decisiones que cada uno tomamos, las malas decisiones. Lo que desea es que cuando lleguen las pruebas aprendamos a depender de Él y a comprender que nadie podrá entendernos más que Jesús. Que nuestro lema durante este estudio sea como el que dice el himno: meditar en Jesús ha de ser mi afán. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 2, leemos este verso insignia del cristiano: puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Con base en lo anterior, el Comentario Bíblico Adventista nos dice: puestos los ojos en Jesús, para que podamos obtener la gracia y la fortaleza para vencer cada dificultad y poder soportar hasta el fin. Es peligroso apartar los ojos de Jesús, aunque sea por un momento, como le sucedió a Pedro cuando intentó caminar sobre las agitadas olas del mar de Galilea. Mantener puestos los ojos en Jesús es sostener una relación continua
con aquel que es la fuente de todo poder, con aquel que puede fortalecernos para que resistamos y triunfemos. Cristo sufrió la cruz para que pudiéramos tener fortaleza para soportar nuestros conflictos individuales con los poderes de las tinieblas. Sufrió la cruz para poder ganar la corona. El autor de nuestra salvación fue perfeccionado por aflicciones, y a medida que aprendemos a llevar la cruz, que es necesario que sobrellevemos, también podremos ser hallados perfectos en Él en su venida. Así como el gozo futuro inspiró a Cristo para que soportara la cruz, de la misma manera, en las dificultades y duras vicisitudes de la vida, tenemos el privilegio de mirar hacia adelante al gozo que nos reserva la eternidad. Fin de la cita. En la lección para este día hay dos aspectos importantes que se enlazan. Uno hace referencia a la cruz y el otro a Jesús. Es preciso aclarar que la cruz no es un instrumento que debamos adorar. Muchas personas hoy en día utilizan este implemento como un objeto de alabanza y olvidan por completo lo más importante, que es Cristo. Por lo tanto, la función principal de la cruz es recordarnos la victoria de Jesús sobre la muerte y el pecado, la cual fue el medio para rescatar a la humanidad. En la cruz, Cristo consumó la obra que era necesario hacer para que el hombre y la mujer pudieran salvarse. Consumó la obra del sacrificio terrenal para llevar al santuario celestial su sangre y ofrecerla allí en propiciación por nuestros pecados. La cruz, sin Cristo, es un instrumento de tortura que nada tiene que ver con la salvación. La cruz solo es importante en el sentido que nos señala a Cristo. Y por ello, no es la cruz la que debe ser venerada o adorada, sino Cristo Jesús. Los acontecimientos del Calvario no pueden pasar desapercibidos ante nosotros. Tener siempre presente lo que sucedió nos llevará inevitablemente a estar enfocados en Cristo y en la labor que debemos desempeñar en esta tierra como hijos suyos. Además, seremos llenos del Espíritu Santo y habrá en nosotros un discernimiento para afrontar los momentos más difíciles de la vida. He allí la importancia de contemplar la cruz de Cristo, es decir, recordar la obra de sacrificio por amor que hizo Jesús en el Calvario. Siempre recordar la cruz debe estar relacionado con recordar la obra de Cristo en ella. Tú y yo podemos ser transformados si decidimos entregarle nuestra vida a Dios y poner a su entera disposición nuestros pensamientos y acciones. Pidámosle que no nos deje mirar hacia otro lado, que podamos gloriarnos en la cruz de Cristo. Gloriarse en la cruz de Cristo no es hacer una señal en la que nosotros, supuestamente con nuestras manos, dibujamos la cruz sobre nuestro cuerpo. Eso no es gloriarse en la cruz de Cristo. Eso no es santificarse ni santiguarse, porque nuestras manos no tienen el poder para brindar la bendición. Gloriarnos en la cruz de Cristo no es cargar una cruz de oro o plata colgada de nuestra mano o en nuestro cuello. Gloriarnos en la cruz de Cristo es reconocer que Él es nuestra vida, nuestro sustituto, nuestro Salvador, y por ello vivir constantemente a la sombra de la cruz, vivir constantemente haciendo la voluntad del Señor, cargando nuestra cruz por amor a Cristo.
En el libro Los Hechos de los Apóstoles, páginas 170 y 171, dice lo siguiente: la muerte de Cristo demuestra el gran amor de Dios por el hombre. Es nuestra garantía de salvación. Quitarle al cristiano la cruz sería como borrar del cielo el sol. La cruz nos acerca a Dios y nos reconcilia con Él. Con la perdonadora compasión del amor de un padre, Jehová contempla los sufrimientos que su Hijo soportó con el fin de salvar de la muerte eterna a la familia humana y nos acepta en el amado. Sin la cruz, el hombre no podría unirse con el Padre. De ella depende toda nuestra esperanza. De ella emana la luz del amor del Salvador. Y cuando al pie de la cruz el pecador mira al que murió para salvarle, puede regocijarse con pleno gozo, porque sus pecados son perdonados. Al postrarse con fe junto a la cruz, alcanza el más alto lugar que pueda alcanzar el hombre. Lunes 14 de junio. El pacto y el sacrificio. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Definitivamente el precio que fue pagado por nuestra libertad fue demasiado alto. La vida, la muerte, la sangre de Cristo Jesús nos otorgó sin merecerlo una nueva oportunidad. La pregunta para reflexionar del día de hoy es: ¿qué estamos haciendo con esa oportunidad que hemos recibido? ¿Estaremos realizando los mismos actos que el pueblo de Israel? La respuesta a esas preguntas, de una forma general, tristemente, no es tan alentadora. Y es que el pacto como el sacrificio de Cristo han perdido valor e importancia entre nosotros. O por lo menos eso es lo que damos a entender con nuestras palabras, nuestras actitudes y nuestras acciones. Comprendamos entonces que aunque ese acto heroico del Señor fue por todos, únicamente funcionará en aquellos que decidan creer en Él. El don de la vida eterna será para un grupo selecto que puso en sus mentes y corazones honrar el nombre de Cristo, no importando las dificultades, los fracasos y los errores, etc. En este mundo de pecado, no nos libramos fácilmente de nuestras fallas, de nuestras debilidades, pero siempre debemos tener en mente a Cristo en la cruz, recordar lo que hizo en el Calvario, recordar el pacto, el sacrificio de amor por cada uno de nosotros. Y eso nos va a ayudar a mantenernos firmes, a vivir haciendo lo que a Dios le agrada. Todos los hombres y mujeres que vivieron bajo el Antiguo Testamento, pero que siempre tuvieron presente el sacrificio prometido, el sacrificio que señalaba al Mesías venidero, estos hombres y estas mujeres vivieron siempre en obediencia al Señor, porque esa perspectiva de la misericordia de Dios los mantenía humillados, les brindaba esa actitud correcta, ese anhelo ferviente de darle lo mejor a aquel que les daba lo mejor, el Padre Celestial. Quiera Dios que no nos perdamos de ese momento cuando seamos llamados a vivir para siempre con el Señor. La lección nos dice que tenemos esta promesa de la vida eterna solo porque Jesús pudo reparar esa brecha
que inicialmente causó que perdiéramos la vida eterna. Confiemos en que será cumplida en nosotros. Hagámonos partícipes de la voluntad de Dios por medio de aquel que nos amó primero, de cada una de esas promesas que hoy nos llevan un paso más cerca del cielo. Confiemos en su palabra y compartamos con los demás cada una de nuestras experiencias que en el amor de Dios hemos obtenido. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 363 y 364, encontramos lo siguiente. El sacrificio del Salvador por nosotros es maravilloso, casi demasiado maravilloso para que lo comprenda el hombre, y estaba simbolizado en todos los sacrificios del pasado, en todos los servicios del santuario simbólico, y se demandaba ese sacrificio. Cuando comprendemos que el sufrimiento de Cristo fue necesario a fin de conseguir nuestro bienestar eterno, nuestros corazones son conmovidos y subyugados. Nadie menos santo que el unigénito del Padre podría haber ofrecido un sacrificio que fuera eficaz para limpiar a todos los que acepten al Salvador como a su expiación, aun a los más pecadores y degradados, y se hagan obedientes a la ley del cielo. Nada menos que eso podía haber restaurado al hombre al favor de Dios. Lección para el día martes 15 de junio. La fe de Abraham, primera parte. Desde el inicio del pecado, cuando fue necesaria la salvación, la forma de redimir al pecador es la misma, a través de la fe. Es común para muchos cristianos pensar que, en los tiempos antiguos, antes de Cristo, la humanidad se salvaba a través de las obras o de la obediencia, siguiendo los ritos dados por Dios y sacrificando diariamente para el perdón de sus pecados. No obstante, esta interpretación se encuentra lejos de la realidad bíblica. Si bien Dios estableció un orden ritual, este no tenía el propósito en sí mismo de salvar a los pecadores que lo siguieran correctamente. Más bien, el propósito de los ritos era permitir visualizar, a través de la fe, la salvación que Dios estaba por ofrecer en el futuro a través de su siervo sufriente. Por ello, Abraham creyó y le fue contado por justicia. Génesis 15:6. Notemos que la justicia de la que aquí se habla no fue un fin natural de Abraham. La Biblia no dice, y fue justo Abraham. La Biblia afirma que fue la fe del patriarca la que permitió que fuese tomado en cuenta como un hombre justo. Desde la entrada del pecado, Dios ha diseñado la salvación a través de la fe. Somos incapaces de alcanzar justicia propia. Por ello, Dios cuenta su justicia en nuestro favor cuando decidimos creer en su salvación. Es aquí cuando la gracia cubre nuestra injusticia y el amor envuelve al pecador, salvándole de su miseria. No solo al comienzo de la vida cristiana ha de hacerse esta renuncia al yo, ha de renovársela a cada paso que se dé hacia el cielo. Todas nuestras buenas obras dependen de un poder que está fuera de nosotros. Por lo tanto, debe haber un continuo anhelo del corazón en pos de Dios y una continua y ferviente confesión de los pecados que quebrante el corazón y humille el alma delante de Él. Únicamente podemos caminar con seguridad mediante una constante renuncia al yo y dependencia de Cristo. Matutina Reflejemos a Jesús, página 252. Ahora, convendría hacernos una pregunta. ¿La fe de Abraham era realmente la fe de Abraham o era la fe de Jesús? Toda la Biblia
es una revelación del carácter de Dios. Y en cada historia de un personaje bíblico, sea hombre o mujer, que haya vivido para gloria de Dios, necesitamos ver a Cristo. Todas las cosas buenas que se escribieron de Abraham, incluyendo su fe y sus obras que evidenciaban esa fe firme, en realidad no era de Abraham, le pertenece a Cristo, porque toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Cristo puso en Abraham la fe de él, la fe de Cristo. Abraham solamente se dispuso a hacer la voluntad de Dios, y de esta manera entonces el Señor puso en el corazón de Abraham el querer y el hacer por su buena voluntad. Concluimos, pues, que la fe de Abraham no era propia, era la fe de Jesús, y por esa fe de Jesús, Abraham fue declarado justo. Sin embargo, si Abraham no hubiera recibido la fe de Jesús, no hubiera podido vivir lo que vivió, ni ser el hombre que fue. Todos los méritos son de Cristo, y Abraham vivió para gloria de Dios porque aceptó el regalo, aceptó la presencia de Cristo en su vida. ¡Qué bonita lección! Lección para el día miércoles 16 de junio. La fe de Abraham, segunda parte. Como podemos observar, la justicia que Dios imparte al ser humano proviene de la gracia de Dios, no de la justicia humana. No hay nada en el hombre que sume méritos para merecer la salvación. Somos totalmente incapaces de alcanzar el nivel de justicia que necesitamos para alcanzar el cielo. Nuestra justicia es como trapo de inmundicia, es inútil para salvarnos. Conociendo nuestra incapacidad, Dios envía a su Hijo, el cual cumple con cada requerimiento de justicia que el cielo necesita para salvar a un ser humano, y es a través de su Hijo que puede considerar como justos a todos los pecadores, aunque la justicia de estos no sea perfecta. Ahora, ¿cómo se alcanza la justicia? De la misma manera que lo hizo Abraham, a través de la fe. Es el reconocimiento de la propia incapacidad para ser perfectos lo que nos lleva a Cristo, el único en quien podemos tener salvación. Solo en Cristo nuestra justicia se hace justicia, nuestra maldad es hecha pureza y nuestras tinieblas llegan a ser luz. En Cristo Jesús todos llegamos a disfrutar del regalo de la salvación. En el libro Mensajes Selectos, tomo 1, página 412, encontramos el siguiente pasaje. Debemos aprender en la escuela de Cristo. Solo su justicia puede darnos derecho a una de las bendiciones del pacto de gracia. Durante mucho tiempo hemos deseado y procurado obtener esas bendiciones, pero no las hemos recibido porque hemos fomentado la idea de que podríamos hacer algo para hacernos dignos de ellas. No hemos apartado la vista de nosotros mismos, creyendo que Jesús es un Salvador viviente. No debemos pensar que nos salvan nuestra propia gracia y méritos. La gracia de Cristo es nuestra única esperanza de salvación. Fin de la cita. Lección para el día jueves 17 de junio. Descansemos en las promesas. Como seres humanos, generalmente queremos tener todo bajo control, o por lo menos necesitamos sentirnos seguros ante una situación que hemos planeado. En muchas ocasiones no estamos preparados para el fracaso y por lo tanto debemos reconocer que no nos gusta perder. Es por eso que Cristo nos ofrece un destino seguro
glorioso y eterno, pero para llegar a Él debemos pasar por instantes en esta vida que serán dolorosos, tristes, incómodos y frustrantes. Lo mejor de todo es que Dios también pensó en nosotros. Él pensó e hizo provisión para esos momentos duros que tendríamos que pasar. Incluso, desde su santa ley, instauró un día para que pudiésemos descargar y liberar nuestra carga. Pero no solamente eso, también nos ha dejado incontables promesas en su palabra en las cuales podemos hallar paz, fortaleza y seguridad en medio de nuestro caminar cristiano. Otro aspecto importante de la lección para este día es que como cristianos no podemos dejar todo para última hora. Eso significa caminar por una delgada cuerda donde al caer podríamos perder nuestra salvación. Muchas personas creen que deberían disfrutar de sus vidas antes de entregarle a Cristo todo, y ese disfrute generalmente lo buscamos en las fiestas, el licor y los deseos concupiscentes. Otros piensan que tal vez no son suficientemente dignos para acercarse a Cristo y prefieren una y otra vez postergar su decisión de una entrega total al Señor. Ambas opciones lo único que van a provocar es que difícilmente se pueda llegar a consagrarse al Señor toda la vida. Por tal motivo, Dios nos insta a que descansemos en sus promesas, a que no nos distraigamos mirando lo que no debemos mirar, oyendo lo que no debemos escuchar, sino que enfoquemos nuestro corazón, nuestra voluntad y nuestra mirada en Cristo Jesús. Filipenses capítulo 2, versos 7 al 8 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En el comentario bíblico adventista encontramos lo siguiente con respecto al pasaje bíblico que acabamos de leer. La obediencia de Jesús lo llevó a entregar su vida. Fue sin duda alguna una humillación el hecho de que Dios se hiciera hombre y que después, siendo hombre, muriera una muerte oprobiosa en la cruz. Así como Isaac se había sometido voluntariamente a su padre cuando se le dijo que él era la víctima que sería colocada sobre el altar, así también Cristo, quien podría haber rehuido la cruz, se sometió voluntariamente a morir por los seres humanos pecadores. La obediencia de Cristo fue de la misma naturaleza como debe ser la nuestra. En la carne fue donde Cristo consintió en obedecer. Era hombre sometido a los mismos deseos de conservar su vida como lo somos nosotros. Fue tentado por Satanás, pero lo venció por el poder del Espíritu Santo, y así también podemos vencer nosotros. No ejerció en favor de él ningún poder que nosotros no podamos emplear. Fin de la cita. Seguir el ejemplo de Cristo también debe ser nuestro principal propósito, y este es un claro ejemplo que la obediencia al Padre tiene un éxito total asegurado. Aunque aparentemente las cosas vayan mal, nuestro Dios está preparando algo que jamás podremos imaginar para cada uno de nosotros. Mantengámonos firmes, mis queridos hermanos, porque las promesas del Señor se cumplirán totalmente hasta que estemos morando con Cristo por la eternidad. Hay una prueba que está al alcance de todos, del más educado y del más ignorante, la evidencia de la experiencia. Dios nos invita a probar por nosotros mismos la realidad de su palabra, la verdad de sus promesas. Él nos dice:
Gustad y ved que Jehová es bueno. Salmos 34, 8. En vez de depender de las palabras de otro, tenemos que probar por nosotros mismos. Dice, pedid y recibiréis. Juan 16, 24. Sus promesas se cumplirán. Nunca han faltado, nunca pueden faltar. Y cuando nos acerquemos al Señor Jesús y nos regocijemos en la plenitud de su amor, nuestras dudas y tinieblas desaparecerán ante la luz de su presencia. El Camino a Cristo, página 112. Lección para el día viernes 18 de junio, para estudiar y meditar. Es importante que nos humillemos ante Cristo. Esto quiere decir que reconocemos que somos totalmente pecadores y que necesitamos de su perdón, de una restauración completa para llegar a ser nuevas criaturas. Por eso es que necesitamos fortalecer nuestra fe, creer y confiar plenamente en el cambio que podemos obtener si estamos cerca de Dios. De esta forma, nuestro arrepentimiento llegará de una manera sincera y grata ante el Padre por medio de la sangre de Cristo y seremos perdonados. Nuestro carácter debe indiscutiblemente reflejar a Cristo, y es normal que por momentos nos cueste mantenernos firmes, pero no debe esto convertirse en una excusa para quedarnos en el piso, derrotados y ser mediocres. Hemos sido llamados a volar como águilas porque todo lo podemos en Cristo y en Él encontraremos la fortaleza necesaria para afrontar las pruebas, las dificultades que son muy bien comprendidas por Él, quien estuvo aquí para hacer frente a todas las luchas y así mostrarnos que sí es posible, que sí podemos llevar una vida recta y honrarle como debe ser si nos dejamos conducir por el Espíritu Santo. En la matutina, nuestra elevada vocación del 4 de abril, titulada Llevando el yugo de Cristo, en la página 102, dice lo siguiente: vuestra obra no consiste en cargaros por vuestra cuenta. A menudo pensamos que pasamos un tiempo bien difícil llevando cargas, y a menudo ese es el caso porque Dios no nos ha ordenado llevar esas cargas. Pero cuando llevamos su yugo y llevamos sus cargas, podemos testificar que el yugo de Cristo es fácil y sus cargas son ligeras, porque Él ha hecho provisión para esto. Sin embargo, ese yugo no nos dará una vida fácil, de libertad y de complacencia egoísta. La vida de Cristo fue de sacrificio propio y abnegación a cada paso, y el verdadero seguidor de Cristo, con una ternura y un amor cristianos y consecuentes, andará en las pisadas del Maestro y a medida que avance en esta vida, se verá cada vez más inspirado por el Espíritu y la vida de Cristo. Fin de la cita. Mis amados hermanos y hermanas, hemos llegado al final del repaso de la lección en la versión Comentarios Día por Día. Espero y anhelo de corazón que haya sido de gran edificación para nuestras vidas. Vamos a orar para terminar. Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, gloria y honra a tu nombre para siempre. Gracias por tu palabra santa y poderosa que nos fortalece en medio de este mundo oscuro, triste y lleno de maldad. Gracias porque tu palabra nos llena y nos mueve a predicar la verdad. Gracias porque nos utilizas como instrumentos poderosos para mostrarle al mundo tu carácter, tu palabra eterna, tu verdad santa.
que todas aquellas personas que están recibiendo estudios bíblicos y escuchando la verdad puedan ser convencidas de que solo en Cristo hay salvación y de que su verdad es verdad eterna que dura por los siglos de los siglos. Bendice, Señor, nuestra familia, bendice nuestros hijos, bendice nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros vecinos. A los que están enfermos, Señor, te suplico que les des tu sanidad si es tu perfecta voluntad. A los que están tristes, consuélalos y cumple cada una de las peticiones que mis hermanos tienen delante de tu presencia, según tu generosidad y según tu sabiduría. Gracias por escuchar nuestro clamor, gracias por amarnos tanto, gracias porque nunca nos dejas solos y jamás nos dejas insatisfechos. Los que creen en ti no serán avergonzados. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Hermano y hermana, si este mensaje te ha bendecido, te invito a darle me gusta a este video, a suscribirte al canal En Defensa de la Fe y a compartir este mensaje con tus hermanos y con tus hermanas. Por lo pronto te digo, Maranata, Cristo viene pronto. Amén.